Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, secretaria de la Función Pública, sea usted muy bienvenida aquí. El principal clamor de la ciudadanía fue contra un régimen corrupto que lo fue hasta la médula, que se justificaba y que justificaba la corrupción en todos los niveles del gobierno. Fue realmente un régimen del que qué bueno que nos estamos librando porque estamos construyendo esta transformación. Así que los casos emblemáticos de Duarte, de Odebrecht, de la estafa maestra o de la Casa Blanca o de los muchos, etcétera, que eran noticia todos los días, ya ahora no van ni están ocurriendo. La corrupción era un cáncer, sin duda, que destruía al país, a los recursos públicos que se quedaban impunemente en favor de los delincuentes de cuello blanco, pero por fortuna todo eso, secretaria, se acabó. Hoy tenemos ya, vemos, escuchamos un decidido combate contra la corrupción que encabeza nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, que usted desde la Secretaría de la Función Pública dignamente ha fortalecido desde que está trabajando en todo este asunto que ahora nos muestra y nos dice. Y pues por supuesto desde esta Cámara cuenten con que nosotros estaremos y seguiremos trabajando. Acabamos de hacer estas modificaciones, esta ley reglamentaria para que la corrupción sea un delito grave, ahora sí que merezca prisión preventiva oficiosa, cosa que no ocurría antes, increíblemente, pero no ocurría. Así que entendemos que el dinero del pueblo es sagrado y ahora lo vamos a defender entre todos. Antes era una simulación y esos gobiernos neoliberales que instauraron esa figura de los testigos sociales, secretaria, que dice que para combatir la corrupción, y aquí en un parlamento abierto que hicimos se ratificó lo que ya muchos nos imaginábamos, en realidad, que eso solamente sirvió para formar una especie de club de cómplices que se dedicaban a pasear a cambio de jugosos emolumentos. Así que pensamos que esa era una de las formas de operar de la simulación, de la corrupción, de la impunidad de los gobiernos anteriores. Y mi pregunta respecto a esto es, ¿qué medidas ha adoptado la dependencia a su cargo para erradicar la corrupción de estos personajes o cuál es su propuesta para resolver este problema de la figura de los testigos sociales, que sin duda me parece a mí que genera un costo a cargo del presupuesto federal y que no sabemos qué resultados en realidad puede tener? Y la siguiente pregunta, secretaria, es relativa a la ciudadanización del combate a la corrupción. Usted ha venido señalando ya la necesidad de fortalecer la cultura de la denuncia de la corrupción, es algo muy importante que hagamos en esta sociedad y por lo tanto en colocar a la ciudadanía en el centro de las acciones. En ese sentido, quisiéramos saber qué medidas se pueden tomar para que haya esta denuncia, pero que las represalias posibles no puedan no inhibir la presentación de esas denuncias. De acuerdo con ello, pues le agradecemos que nos informe sobre las políticas adoptadas por la Secretaría para la protección específica de los denunciantes de actos de corrupción. Por sus respuestas, secretaria, muchas gracias, muy bienvenida. Aquí estamos con usted todos. Gracias, diputada Huerta del Río. Para dar respuesta tiene la palabra la doctora Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Sí, muchísimas gracias a la diputada María de los Ángeles Huerta del Río por su intervención y su muy amable intervención y sus preguntas. Efectivamente, el tema de los testigos sociales es una de las cuestiones que nos propusimos transformar para mejorar. Su rol inicial es entendible y era importante, de hecho está sujeto a la ley, es decir, es una figura jurídica de gran importancia para las asignaciones y las contrataciones que involucran dinero público en cuantía.
y por ello es que nos hemos visto obligados a designarlos testigos sociales, sobre todo en los proyectos de relevancia de este gobierno, en particular en el importante proyecto del Tren Maya, a cargo de Fonatur, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Hemos designado en varias ocasiones estas figuras. Evidentemente también hemos apoyado el procedimiento de designación de testigos sociales a cargo de Banobras, en los proyectos del corredor interoceánico, evidentemente en el sector salud, en las compras consolidadas que también involucran grandes volúmenes de recursos públicos. A través de la Oficialía Mayor se nos ha solicitado también la designación de este tipo de figuras, y evidentemente es importante tener ese acompañamiento legal, ese acompañamiento de testigos sociales, pero nosotros estamos trabajando, ya decía, en recuperar sobre todo una nueva ética pública, una moral de la vida pública, del trabajo diferente, y por ello en esta colaboración estrecha que hemos tenido con ustedes, señores diputados, señoras diputadas, al respecto de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es que estamos proponiendo fortalecer el rol al eliminar la figura, pero sustituyendo la figura con otra propuesta, que es la de los ciudadanos que observan estas compras, y creo que vamos a tener pues una muy buena acompañamiento de su parte, que vamos a ser escuchados, porque es importante que avancemos en eliminar los testigos sociales, pero no eliminar sus funciones, sino en sustituirlos con figuras honoríficas de observadores, ya decía, ciudadanos, y entonces eso pues va a cumplir con las dos aristas, tanto de avanzar en la ciudadanización como también profundizar en la fiscalización, pero con ciudadanos que se honren de participar en estos procesos y no que se sirvan de los recursos públicos, como bien decía usted. También estamos proponiendo a esta soberanía que en esta nueva ley de adquisiciones pues se nos fortalezca lo que ya tenemos asignada en el artículo 7 de la ley orgánica, que es el ámbito de nuestra fiscalización y control a las compras públicas, y eso es así porque no vamos a permitir, eso lo aprovecho para decir muy claro, no vamos a permitir que el responsable de las compras, que es la Oficialía Mayor en la Secretaría de Hacienda, interprete su propia fiscalización. Nosotros en la Secretaría de la Función Pública, con nuestros fiscalizadores, nuestros auditores, nuestros observadores, ciudadanos en su mayor parte, tenemos que interpretar la norma de fiscalización para las compras públicas. También estamos proponiendo reducir el porcentaje de subcontratación. Hoy la ley de adquisiciones permite un 49% de subcontratación, y eso nos ha dejado, ustedes ya saben cómo, con problemas muy graves. Entonces nosotros queremos proponerles desde la función pública que esto se limite a un 20%, tampoco podemos dejar de subcontratar de un día a otro, pero sí limitarlo al mínimo. Entonces, una vez más también nuestra bitácora electrónica de compras tiene que ir avanzando, y evidentemente creemos que esto nos va a ayudar a que los proyectos de relevancia se auditen mejor, con nuevas tecnologías, con nuevos fiscalizadores, con una nueva visión de auditoría. Y aprovecho también para reconocer que los que siguen en nuestro padrón de testigos sociales han sido muy generosos, porque a iniciativa de una servidora les pedimos que de forma proactiva bajaran sus honorarios, que por ley están obligados a recibir, y muchos de ellos, en su gran mayoría, redujeron los honorarios y los emolumentos a los que son que tienen derecho actualmente. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Sandoval. Para hacer uso del tiempo de réplica, tiene la palabra el diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con su venia, Presidenta. Compañera secretaria Irma Heréndira, bienvenida. Durante décadas, mucho se ha hablado en este país sobre la necesidad de ciudadanizar la fiscalización del gasto público y en general de la actuación y desempeño de los funcionarios públicos. No obstante, los gobiernos pasan, pero la ciudadanización no se vislumbra por ninguna parte. Lo cierto es que hemos venido promoviendo toda clase de mecanismos para el control y rendición de cuentas del gobierno. Empero, los gobernantes anteriores adoptaron una grave política de simulación en la materia. Crearon supuestas instancias ciudadanas de control, pero dejándolas a su suerte, sin mecanismos claros y el nulo cumplimiento de los objetivos por las que fueron implementadas. Esto provocó actos de corrupción en los niveles más altos del gobierno, distorsionando las políticas o funciones del Estado para beneficiarse a expensas del bien común. La corrupción tiene altos costos sociales, políticos y económicos y trastoca al Estado democrático y de derecho. Para dimensionar el problema al que nos referimos, basta con señalar que el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018 señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México. Conjuntamente con su medición, ubicó al país en el lugar 127 entre un grupo de 137 países en el desvío de fondos públicos. Por ello, desde el 1 de diciembre del 2018, el gobierno de la Cuarta Transformación ha tenido como eje rector el combate a la corrupción, a la impunidad y al mejoramiento de la gestión pública. Bajo este contexto, nos queda claro que una parte importante de los fenómenos de la corrupción se originan a través de los proveedores del gobierno, a quienes sin duda habría que reeducar. Por lo anteriormente expuesto, secretaria, y dado que los monstruos de la corrupción del pasado inmediato pretenden sin razón ser monstruólogos de la Cuarta Transformación, me interesaría saber qué pasos ha dado la presente administración para promover una sustancial participación de la sociedad organizada y no organizada en el control del gobierno. De igual modo, ¿cuáles son las acciones emprendidas por la Secretaría a su cargo para promover una nueva ética entre los proveedores y contratistas del gobierno? Conocemos muy bien el formato de esta comparecencia y espero que en el transcurso de la misma pueda hacer referencia a estas dos importantes preguntas. Le agradezco mucho. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.